la hepatología y esto. El hígado no duele. Por favor, traten de grabarse esto y de explicarle a los pacientes que el hígado no duele. El hígado cuando está enfermo no duele, es en general, van a ver ustedes que son molestias asintomáticas, que el hígado duele cuando tiene una lesión que asiente cerca de la cápsula, ¿sí? O que esté en contacto con la pleura, por ejemplo, la pleura parietal, y ahí va a doler y va a ser una cosa mucho más grosera. Pero en general el dolor de hígado no existe, estar mal del hígado no existe, los vómitos, no es que estoy intoxicado el hígado ni nada de eso, por favor. Recuerden todas las clases anteriores que les di, ¿sí? Y qué es lo útil, a mí siempre me resulta explicarle a los pacientes esto. En el hipocondrio derecho coexisten un montón de partes de otros órganos que sí dan dolor. Y uno de los más importantes es este, el ángulo hepático del colon, que es un ángulo, es una flexura donde se juntan gases, eso sí da dolor, el colon se inflama, la vesícula también asienta ahí, tenemos algunos estómagos, ¿sí? Que pueden ser un poco más largos, está el antro, la primera parte del duodeno que también se distiende y da dolor, o sea, hay otras causas de dolor en el hipocondrio derecho que no necesariamente tiene que ser el hígado. Así que eso sirve mucho para tranquilizar al paciente cuando viene alterado por un laboratorio raro, y si yo tengo dolor, tranquilicen al paciente de que el hígado no le duele, que no le va a pasar nada, ¿sí? Que el dolor seguramente viene de otro lado, que puede haber sido tranquilamente por los nervios de un laboratorio que ha hecho que se irrite el intestino y nada más, ¿sí? Pero eso, y escucho muchos médicos que dicen estoy mal del hígado porque estoy con vómito, estoy con mal aliento, por Dios, eso no existe. Como médicos grábense eso, ¿sí? Entonces, empezamos con las alteraciones del hepatograma. ¿Cómo definimos a un hepatograma nosotros? Son estudios que determinan si tenemos daño hepatocelular, determinado por la GOT, la GPT y la LDH, daño colestásico, determinado por la FAL, la gamma GT y la 5-nucleotidasa, y evaluación de la síntesis hepática y de la función excretora a través del QUIC, o sea, el TP, el factor 5, la albúmina y la colinesterasa. Todo esto, este es el hepatograma completo que nos habla a nosotros de que el hígado funciona correctamente cuando está en sus valores normales, ¿sí? ¿Y en qué contexto solicitamos un hepatograma? Ya sea en un paciente sintomático que tenga un síndrome clínico, ¿sí? Que requiera hacer un análisis de sangre, o un síndrome bioquímico que requiera corroborar con algo del hepatograma, o un paciente asintomático que por otra causa se hace un análisis de sangre, por ejemplo, un control laboral, y viene con un síndrome bioquímico en el laboratorio, ¿sí? Entonces el hepatograma nos sirve para hacer screening de enfermedades hepáticas, diagnóstico, seguimiento y pronóstico. Y van a ver que no solo en las enfermedades hepáticas, ustedes deben tener pacientes con enfermedades crónicas que requieran monitoreo del hepatograma, como pacientes, por ejemplo, con tratamiento inmunosupresor, los que hacen tratamiento con metotrexato, o el mismo fluconazol para una candidiasis o lo que sea, a veces requiere que hagamos un control con el hepatograma, ¿sí? Y nosotros en hepatología tenemos dos grandes síndromes, síndromes hepatocelulares y síndromes colestásicos, ¿sí? Dependiendo de cuál sea el patrón bioquímico que predomine. Hepatocelulares, hablamos de predominio de GOT y GPT, colestásicas, FAL y gamma GT, ¿sí? Las hepatocelulares, en general, las enfermedades hepatocelulares son asintomáticas o pueden cursar con un poco de astenia. La ictericia aparece cuando ya hay falla hepática, o sea que eso nos tiene que llamar la atención, ya es un paciente grave, ¿sí? Y en las imágenes el paciente tiene un tamaño hepático normal con tendencia a ser más chiquito de lo habitual, ¿sí? Mientras que las colestásicas cursan generalmente con prurito, ¿sí? La ictericia ya aparece por ductopenia, que es el consumo o el daño de los ductos biliares a nivel microscópico, ¿sí? O sea que nos habla de una enfermedad muy avanzada también, ¿sí? Y en general las enfermedades colestásicas cursan con hepatomegalia, ¿sí? Entonces, el laboratorio en las enfermedades hepatocelulares tienen aumento predominantemente de GOT y GPT, colesterol normal o bajo,
y la insuficiencia hepatocelular generalmente es precoz, ¿sí? A veces hacen fallas graves, agudas. Y las colestásicas, aumento de FAL y gamma GT, y la insuficiencia hepatocelular es más tardía, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de hipertransaminasemia, o sea, de enfermedades hepatocelulares. Quiero que tengan presente este cuadrito que es bastante útil, la diferencia entre la GOT y la GPT. ¿Qué me importa? Que conozcan la vida media, ¿sí? Que sepan que son enzimas de vida media larga, entre 17 a 47, 50 horas, ¿sí? Y esto les va a ser útil porque va, los va a tranquilizar, ¿sí? En el momento de que ustedes tengan que controlar un hepatograma o conozcan a alguien, porque por ahí no tengan que tratar ustedes estos pacientes, pero si ven comparativamente dos laboratorios de un mismo paciente, pueden ver, ¿sí? Que si no tiene ningún sentido si hoy tiene una GOT de 80, pedirle una nueva dentro de 2 días, o sea, van a ver que no van a ver que baja tanto, ¿sí? Y bueno, ya van a ver que no es tan significativo, pero a eso me refiero. En la internación nosotros generalmente los pedíamos cada 3, 4, 5 días para ver realmente si hay un descenso de las transaminasas porque tienen vida media larga, ¿sí? Y están ubicadas, ¿sí? En hígado, en miocardio, en músculo, en cerebro, o sea que no son específicas del hígado, sobre todo la GOT, la GPT sí es un poquito más específica del hígado. Y hay un cociente que se hace GOT sobre GPT, que lo normal sería que sea 1.3. Cuando están alterados ya vamos a ver a qué tipo de daño podría corresponder el laboratorio, ¿sí? Recuerden también que la GPT se aumenta y la GOT aumentan con el índice de masa corporal, ¿sí? En los pacientes obesos tienen un poquitito más alto de lo normal y se relaciona con el hígado graso también. El ejercicio extremo aumenta mucho más con la GOT, ¿sí? Recuerden que porque hay más proporción de GOT en el músculo, ¿sí? Puede haber una cierta variación diaria, también hay variaciones en el embarazo, en algunas mujeres también o con ciertos estados hormonales, ¿sí? Entonces, ¿cómo estudiamos al paciente con alteración del hepatograma? Puede tener una alteración aguda o crónica, leve, moderada o severa, ¿sí? O sintomática o asintomática. Entre las causas más comunes de hipertransaminasemia, ¿sí? Asintomática, en nuestro medio tenemos en primer lugar al hígado graso no alcohólico, ¿sí? Y al consumo crónico de alcohol. Nosotros tenemos una población muy alcohólica, ¿sí? En el norte, incluso más al norte también, porque es hasta cultural el consumo de alcohol, y eso no hay que desestimarlo, ¿sí? Después tenemos la hepatitis C, las drogas y los tóxicos, y de ahí vienen ya las enfermedades como más típicas del hígado, la hepatitis B, las autoinmunes, la hemocromatosis. Fíjense que aparece la enfermedad celíaca, ya les voy a explicar después por qué, y la enfermedad tiroidea, bueno, el ejercicio extremo, ¿sí? Y las otras que son enfermedades mucho más raras, poco frecuentes, como la enfermedad de Wilson, no sé si se acuerdan algo de la facultad. Entonces, esto yo ya les voy a mandar también el mail para que lo tengan siempre a mano, porque esto es lo que yo les digo que es muy útil, como lo aprendí yo, y me parece que hay que ser bien ordenado al momento de tener el hepatograma, ¿sí? Tener presente el valor absoluto de las transaminasas, la relación que existe entre ellas, cómo se comportan en el tiempo y cómo se relacionan con el resto del hepatograma, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Acá les puse para hepatitis virales, pero en general para que recuerden ante un paciente que viene con el laboratorio alterado, cuáles son las preguntas que le tienen que hacer de cajón, porque en hígado siempre las enfermedades, digamos, las manifestaciones son mucho tiempo después a la exposición a la noxa, por decirlo así. En general son interrogatorios que hay que llevarlos bien para atrás al paciente. Entonces, preguntarle el uso actual o en el pasado de drogas endovenosas, prácticas sexuales no seguras, si tienen tatuajes, piercing, si han viajado a zonas de riesgo, casos de hepatitis en la familia, en la escuela, ¿sí? O sea, si han tenido contacto con alguien enfermo, si han tenido transfusiones hace muchos años. Generalmente las mujeres con hepatitis C que son, por ejemplo, ahora que tienen unos 70 años, hay que preguntarles si en el parto de sus hijos le han colocado sangre, porque antes se colocaba de rutina sangre, entonces no se hacían controles en el hemobanco. Entonces, por eso hay muchas mujeres, ¿sí? Infectadas con hepatitis C por esta causa, ¿sí?
que han hecho diálisis, que han tenido procedimientos invasivos, como por ejemplo extracciones dentarias, también hace muchos años atrás, instrumentaciones, internaciones, profesión de riesgo. Pregunto, justo ayer he visto una paciente, una ex enfermera que tiene 75 años, que vino por hipertransaminosemia y tiene hepatitis C. Y ella obviamente no recuerda si alguna vez se pinchó con una aguja, con un bisturí, no recuerda. Probablemente esa hepatitis C se la haya contagiado en su trabajo hace muchísimos años, ¿sí? Preguntar si están vacunados para la hepatitis B, también para la hepatitis A, ustedes lo tienen más presente que yo, seguro el calendario de vacunación. Historia de hepatitis previa. Eh, y es muy importante también la ingesta de fármacos y de tóxicos. Fármacos homeopáticos, hierbas medicinales, ¿sí? Suelen dar hepatitis tóxica. Por ejemplo, en su momento cuando estuvo de moda el Herbalife, ¿sí? Había muchos casos de hepatitis tóxicas por Herbalife porque tenía una planta que era muy hepatotóxica, no me acuerdo en este momento el nombre, pero este, esa fue una de las causas, creo, no se lo retiró del mercado, pero por lo que bajó un poco la popularidad de Herbalife, ¿sí? Así que pregunten eso, si está haciendo algún tratamiento para bajar de peso, si usa algún quemador de grasa, si usan algún yuyo en el mate. La gente del campo por ahí pone yuyos conocidos y algunos no conocidos, entonces también eso tiene mucho que ver. ¿Se han hecho algún ritual o algún tratamiento para alguna cosa? Yo he tenido una paciente que era de cerca de Raco y que venía con dolor abdominal crónico y fue a una curandera y le hicieron tomar un té que tenía no sé qué cosa, tenía un montón de hierbas y la paciente terminó trasplantada de hígado por la hepatitis tóxica que hizo por esa mezcolanza de cosas. O sea que es súper importante y hay que ser muy incisivo acá en el interrogatorio con los pacientes, ¿sí? Obviamente el uso de sustancias ilícitas y los fármacos de uso habitual y no habitual por las reacciones de idiosincrasia. Entonces, empezamos con el valor absoluto de las transaminasas. Estos cuadritos quiero que los tengan a mano para que los puedan aplicar en el consultorio, ¿sí? Cuando decimos que la GPT, que es la más específica del hígado, se eleva menos de 5 veces el valor normal, recuerden siempre comparar el valor que les informa el laboratorio, ¿sí? Porque los laboratorios no tienen todos el mismo valor, pero más o menos, ¿sí? Unas transaminasas normales están entre 30, 32, algunos laboratorios 40, ¿sí? Entonces, una elevación de transaminasas menos de 5 veces el valor normal, nos ubicamos en un cuadro hepático crónico, ¿sí? Que viene hace mucho tiempo. En general son pacientes que no tienen ictericia, que no tienen síntomas, sino que son hallazgos del laboratorio y que hay estigmas de enfermedad crónica. Por ejemplo, ahí hay que revisarlo al paciente y ver si tiene ginecomastia, inversión del vello, si tiene telangiectasias, hipertrofia parotidia, ¿sí? Que nos pueden hacer sospechar una probable cirrosis, ¿sí? Como es la enfermedad por alcohol. También la hemocromatosis suele cursar con esto, una hepatitis crónica B y C. Ahora, cuando el laboratorio tiene más de 15 veces el valor normal, ¿sí? Ahí sí decimos que estamos en una hepatitis aguda, ¿sí? Acuérdense que hepatitis es elevación de transaminasas. Y generalmente cursan con ictericia, con síntomas inespecíficos como astenia, artromialgia, hiporexia, náuseas, y de las hepatitis que agudizan son la hepatitis A, la hepatitis E, la hepatotoxicidad por drogas y otros virus que son hepatotropos, o sea que afectan al hígado también, como es el citomegalovirus y el Epstein-Barr, ¿sí? Entonces, ¿cuándo asustarse, entre comillas, que es una hepatitis aguda? Cuando es más de 15 veces el valor normal, ¿sí? Pero esto es lo que les quería explicar. Valores absolutos altos de GOT y GPT no nos hablan a nosotros de que el paciente está más o menos grave. Por supuesto que paciente que llega con 1000 de GOT y de GPT no es para que ustedes digan, no, no tiene nada, puede esperar. No, no es grave, pero tiene que hacer una consulta con un especialista, ¿sí? A nosotros en hepatología, ¿qué es lo que nos da el pronóstico? O sea, ¿qué es lo que nos determina la gravedad de ese paciente? Es la alteración de la coagulación. Por eso,
si ustedes quieren estudiar una enfermedad hepática, no se olviden de pedir el coagulograma, ¿sí? Puede ser que se olviden de pedir la albúmina, por decirles así, pero no se olviden del coagulograma, porque eso a nosotros nos dice la severidad de este paciente, ¿sí? Una coagulación baja, ¿sí? Una tasa de menos del 50% es grave ya para nosotros, ¿sí? Aumento de bilirrubina de más de 15 y el desarrollo de encefalopatía hepática son marcadores de severidad. Entonces, aumento de transaminasas, ictericia, astenia y hiporexia lo definimos como hepatitis aguda. Si a esto se le agrega caída del TP, un RIN más de 1,5 o un factor 5, que eso ya es más de nosotros, de menos del 50%, estamos ante una hepatitis aguda grave. Ese paciente debe internarse, ¿sí? Debe internarse en un lugar donde ustedes sepan que lo va a ver alguien que tenga conocimiento de hígado y que pueda ser trasladado a un probable centro de trasplante. Nosotros en el hospital, cuando el paciente le caía el TP, automáticamente ya empezábamos a llamar a Buenos Aires avisando que teníamos un probable candidato a trasplante para activar todo el proceso. Ya desarrollan encefalopatía hepática, esté o no esté cirrótico el paciente, eso ya es falla hepática fulminante y es un cuadro gravísimo y estos pacientes deben estar en terapia, ¿sí? No sé si recuerdan más o menos algunos criterios de encefalopatía, como por ejemplo desorientación temporoespacial del paciente o un estado confusional, que hable incoherencias, el desarrollo de flapping y asterixis o coma directamente, ¿sí? Ya eso es encefalopatía hepática, ¿sí? Pasamos al segundo punto, la relación entre ambas, tratar de hacer el cociente GOT-GPT, ¿sí? Cociente GOT-GPT cuando es más de 2 nos puede orientar en una hepatitis alcohólica. Un paciente que tiene este cociente con ictericia, fiebre, dolor en hipocondrio derecho, que tenga leucocitosis y que el paciente nos haya contado que hace 15 días que no para de tomar alcohol o que hace 15 días hizo una gran ingesta alcohólica, ¿sí? Nos tiene que hacer sospechar una hepatitis alcohólica, ¿sí? Mientras que teniendo un cociente mayor a 2, pero que no llega a ser más de 40 veces el valor normal, podemos sospechar en una hepatitis isquémica o una intoxicación por paracetamol, ¿sí? La ictericia es poca y en general no hay síntomas y no hay muchos antecedentes clínicos, ¿sí? Y por ahí los dos anteriores no son más frecuentes de que ustedes lo vean, pero sí pueden llegar a ver ustedes un cociente menos de 1, pero con más de 15 veces el valor normal, una hepatitis viral, ¿sí? Con todos los síntomas de la hepatitis viral. Mientras que si el cociente está entre 1 y 2 y los valores son bajitos, ¿sí? Estamos ante un paciente que está desarrollando una fibrosis o una cirrosis. Van a haber estigmas de hepatopatía, signos de hipertensión portal, ¿sí? Y deterioro en la síntesis hepática. Ahí van a ver que el coagulograma va a estar alterado también, ¿sí? No tanto como en una hepatitis, una hepatitis aguda grave, ¿sí? Van a ver baja la albúmina, van a ver baja la colinesterasa, ¿sí? Y acá tenemos más necrosis que daño, ¿sí? El comportamiento en el tiempo, que es lo que les decía. Hay que saber cuánto tiempo ha durado la injuria, qué etiología ha tenido esa lesión, si ha sido isquemia, si ha sido tóxica, si ha sido inmunológico, viral. No sé si en algún momento a ustedes les va a tocar ir a la sala de clínica, pero y pueden llegar a tener algunos pacientes que hacen, por ejemplo, shock por dolor o hacen una hipotensión sostenida por algo y van a ver cómo se elevan los valores de las transaminasas. A eso le llamamos hepatitis isquémica nosotros, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces no está muy claro el episodio, o por ejemplo los pacientes en diálisis también, que se descompensan en la diálisis, lo llevan a una guardia, les hacen un laboratorio y ¡boom!, tienen disparadas las enzimas, ¿sí? Hay un episodio de isquemia, ¿sí? De hipotensión arterial, aumenta la GOT y la GPT, ¿sí? Y siempre la hepatitis isquémica se acompaña de aumento de la LDH y de hiperglucemia. Entonces eso les hace el diagnóstico diferencial con otros trastornos cuando reciban un paciente que tiene aumento de GOT y GPT, ¿sí? Y lo otro que sucede también muy frecuente, esto que se llama síndrome de hipertensión biliar por una obstrucción biliar. El cálculo se impacta en la vía biliar, ¿sí? Y queda ahí enclavado. Entonces el paciente refiere dolor en el hipocondrio derecho como cólico biliar.
¿Y qué pasa? Empiezan a aumentar bilirrubina, FAL y gamma, pero aumentan mucho la GOT y la GPT, ¿sí? Eso es porque hay una inflamación muy brusca, ¿sí? De los conductos biliares y del hepatocito que disparan a la GOT y la GPT. Entonces, bueno, uno está ahí desorientado y dice, uy, ¿qué ha pasado acá? Y preguntándole al paciente, ¿has tenido dolor? ¿Te has puesto amarillo? ¿Te ha picado la piel? ¿Tenés antecedentes de piedras en la vesícula? Bueno, ahí ya se pueden ubicar en que puede haber sido por eso también. Y la relación con el resto de las determinaciones del hepatograma, entre ellas mismas, ¿sí? Ver cuál predomina más que la otra, preguntarle al paciente si ha estado haciendo ejercicio extremo, si hay antecedentes de anemia, leucocitosis, en el hipertiroidismo, cuando está con la crisis, ¿sí? Del hipertiroidismo, y en la enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque dicen que hay una alteración, ¿sí? En el circuito enterohepático, ¿sí? Por la permeabilidad intestinal que habíamos hablado la vez pasada. Entonces también puede haber alteración de las células de Kupffer que liberan, o sea, que se inflaman y liberan, hacen que se aumenten la GOT y la GPT, ¿sí? Entonces, para que ustedes se acuerden, ¿sí? El daño hepatocelular puro, o sea, una hepatitis pura, por así decirla, donde hay necrosis hepática, hay predominio de transaminasas, más de 10 veces el valor normal en las enfermedades agudas o en las crónicas reagudizadas, ¿sí? Nosotros en hepatología tenemos 3 enfermedades que reagudizan y que son crónicas: la hepatitis B, la hepatitis autoinmune y la enfermedad de Wilson. Cuando nosotros tenemos esos pacientes que venían bien y de golpe hacen un aumento brusco de transaminasas, sabemos que están reagudizados, ¿sí? Menos de 5 veces el valor normal de transaminasas, hablamos de enfermedades crónicas. Por ahí, como les digo, es el inicio del diagnóstico de una cirrosis. La FAL y la gamma son normales o pueden estar elevadas, pero no llegan a 3 veces su valor normal. La bilirrubina puede o no estar elevada y eso va a depender de la gravedad del cuadro, ¿sí? Y puede comprometer la función hepática como el TP y la albúmina. Entonces, todo paciente con alteración del hepatograma, aunque predominen las transaminasas, debería realizarse una ecografía abdominal y lo ideal sería con un Doppler hepático para derivarlo al especialista, porque eso a nosotros el Doppler nos da mucha información, ¿sí? Y forma parte la ecografía de la exploración inicial de todo paciente junto con la clínica y su laboratorio. Entonces, yo les pongo acá, en un primer nivel, ¿sí? Si ustedes tienen un paciente que está dudoso, ahí ya les voy a explicar cuándo repetir, pueden repetir el hepatograma en un laboratorio que sea más confiable, ¿sí? Descartar un origen extrahepático del aumento de las transaminasas, ¿sí? Si es que hay hemólisis, también descartarlo. En un segundo nivel, ustedes podrían, hasta que lo contacten con el especialista, podrían ir pidiéndole en ese nuevo hepatograma plaquetas, proteínas, albúminas, la coagulación, indagar un poco de las serologías virales, ¿sí? Pero ya lo que es hierro, no les diría que se metan, ¿sí? Y ya en un tercer nivel, es ahí donde nosotros ya pedimos lo que es autoanticuerpos, un proteinograma más completo, lo que es cobre, hierro, ¿sí? Otras determinaciones más específicas. Pero con que ustedes se muevan en estas dos determinaciones, me parece que está más que perfecto. Y la ecografía siempre. ¿Cuándo repetimos el hepatograma? Cuando el valor que nos informa es cercano al normal. Hay muchos pacientes que vienen asustados porque les ha salido 33 de GOT y el valor normal es 30. Voy a decir, no, nada, repetimos después para que te quedes tranquilo, ¿sí? O es un solo valor del hepatograma que es aislado, hay que sospechar si es extrahepático, un laboratorio que sea dudoso, que no adjunte el valor normal al costado, ¿sí? Y cuando vamos a empezar con otros estudios, cuando el paciente realmente tenga ese hepatograma y esté sintomático, cuando haya otros elementos que nos llamen la atención que estén alterados y cuando tenga factores de riesgo que también justifiquen, ¿sí? Que el paciente deba ser indagado mucho más, ¿sí? Hoy la gente se hace análisis por hacerse, porque se quieren controlar, porque quieren saber si han tenido COVID y todo lo demás, y se hacen por las dudas, y llegan las sorpresas y ahí se asustan. Entonces, siempre, por más que sea poquito el valor, eh, insistir mucho en el interrogatorio, buscando todos los factores de riesgo posibles que yo les he nombrado al principio. Y acá un algoritmo más de lo que habíamos hablado al principio, ¿sí? Y les pongo cómo solicitar, en el caso que quieran hacerlo, cómo solicitar
los marcadores específicos, ¿sí? Si creemos que el paciente está ante una hepatitis aguda y sospechamos que puede ser una hepatitis A, por ejemplo, pedimos IgM para virus A, así, IgM, VHA, ¿sí? Así se pide, que si nos da positivo estamos en una hepatitis aguda. Hoy cada vez la vemos menos gracias a la vacunación, pero por ahí tenemos sorpresas, ¿sí? Si creemos que es una hepatitis aguda B, porque es un paciente que se ha hecho un tatuaje hace poco, que mantiene relaciones sin cuidarse, que ha tenido un accidente biológico y no estaba vacunado para la hepatitis B, pedimos así, HBsAg, ¿sí? Que es antígeno de superficie de la hepatitis B, y pedimos la IgM, anticore de la hepatitis B. Y si sospechamos que una hepatitis aguda C, que es remil infrecuente, anti-VHC, ¿sí? Eso para las hepatitis más básicas. Después nosotros veremos si pediremos para la E, si pedimos para el citomegalovirus, para el Epstein-Barr, una hepatitis por herpes, ¿sí? Que también las vemos, ¿sí? Pero eso ya queda para nosotros. Cuando sospechemos obstrucción biliar, ya lo vamos a ver en la próxima clase, pero recuerden un hepatograma completo con los marcadores de colestasis y la ecografía que nos muestra dilatación de la vía biliar, ¿sí? Y en una hepatitis isquémica o hipóxica, recuerden que el paciente haya tenido una falla hemodinámica o una hipotensión reciente. Como les digo, el ejemplo más común de lo ambulatorio es el paciente que está en diálisis, ¿sí? O un paciente que se desmayó en la casa porque hizo una hipotensión ortostática, por lo que sea, ¿sí? Y que le hacen un laboratorio y tiene aumentada la gota y la GPT, puede ser por eso, ¿sí? Una insuficiencia cardíaca o, bueno, una sepsis ya en pacientes internados, ¿sí? Recuerden que se elevan las transaminasas y se eleva la LDH, ¿sí? La LDH es lo que marca que eso ha sido isquémico. En el caso de la hepatitis alcohólica, un abuso de alcohol importante hace poco tiempo, el aumento de las transaminasas, el aumento de la gamma GT y la leucocitosis y la fiebre también. Y bueno, y estos son más que nada para que tengan conocimiento de qué es lo que nosotros solicitamos en lo que es hepatitis autoinmune, en la hepatitis E, que yo recuerdo en la facultad que decíamos, uy, la hepatitis E es remil infrecuente. Bueno, la hepatitis E está por ser más frecuente. Acá en el norte ha habido casos de hepatitis E, ¿sí? Y creemos que dentro de unos años vamos a tener mucho más hepatitis E que antes no teníamos, porque se transmite por animales también y a veces no se la piensa, pero está presente, ¿sí? Así que bueno, eso, un pantallazo general de lo que es el laboratorio. ¿Alguna duda? Es ponerlo en práctica esto. O sea, yo no espero que realmente entiendan así a full ya, porque es ponerlo en práctica y es leer y leer y leer en laboratorios y aplicarlo y leer en los cuadritos hasta que entre. Ah, buenísimo, Juli, está bien práctico, digamos. Nosotros tenemos muchos pacientes con alteración, digamos, de GOT y GPT, y es como vos decís, muchas veces son laboratorios que se piden en realidad de Por rutina, nada. entre comillas, porque no está, dentro de un laboratorio de rutina no está pedir GOT y GPT claramente, Claro, digamos, claro. pero se lo piden y sí se asustan cuando no encuentran un valor, obviamente no coincide con el valor normal, y sí te vienen así, por ahí cuando, no sé, uno hace el interrogatorio, por ahí puede descartar muchísimo más, y de esa forma pedir algo un poco más específico, más puntual, o orientarse en el diagnóstico, que sería lo más importante. Pero totalmente. sí, sí es importante, y nosotros tenemos mucho paciente también con esto desde el control por ahí, con enfermedades reumatológicas y qué sé yo, y que están tomando Claro. medicación. Bueno, las Y, estatinas. y que claro, y que sí se pide por ahí esto, y bueno, hay que ir siguiéndolo. Sí, sí. Ay, es que son un montón de cosas, por eso les digo que el interrogatorio en hígado es muy exhaustivo porque todo, acuérdense que el hígado es órgano de choque, es órgano de filtración, es órgano que también produce hormonas, o sea, tiene una importancia enorme, entonces hay que saber muchísimo, incluso como les digo, años atrás, muchos años atrás, de preguntarle, o sea, como les digo, a esta enfermera, o sea, de preguntarle al paciente 70 años, ¿y a qué se dedicaba usted? Era enfermera. Ah, bien,
sea, es un dato súper importante. Y esta señora, porque era de PAMI, va a su médico de cabecera, me quiere hacer un control de salud, listo, le pidieron, tenga, 90 de GOT, creo que tenía IGPT. Entonces, y ahí le hice las determinaciones y le salió la hepatitis C positiva, nunca enterada ella, fue toda una sorpresa. Bueno, nos suele pasar, como les digo, con las mujeres. También es muy importante, tomen en cuenta el tema de la esterilización de algunas cosas, porque uno dice, bueno, sí, hay que esterilizar ¿cómo se llama? Las cosas de odontología, antes no se esterilizaba bien, entonces también hay que preguntarle a los pacientes si se han hecho extracciones de dientes o reemplazo, perno, lo que sea, muchos años atrás. Pero ojo también con las cosas de podología, ¿sí? A las chicas que vamos a hacernos los pies, fíjense bien si la que les hace los pies saca el cosito del autoclave, si usan debería usarse un alicate esterilizado en todos los pacientes, en todas las personas, ¿cómo se llama? Para sacar los callos. Yo cuando estoy en la peluquería y veo cómo le hacen a la gente, en un momento me llevó a traumar, o sea, en un momento he dicho, yo me voy a llevar mis propias cosas para que me hagan a mí, pero parece una tontera, pero con el mismo alicate que le cortan a la señora de 80 años, que probablemente tenga una hepatitis crónica, te lo cortan a vos después. Entonces, eso también hay que prestar atención. Y otra cosa que también hay que preguntar eh, a los pacientes más o menos que estén entre los 50, 60 años, por ahí algunos de 70, es si han estado detenidos en centros de detención clandestina. ¿Mm? Si han sido víctimas de la dictadura, porque también en la dictadura, en estos centros, se compartían muchos jeringas, o por ejemplo los excombatientes de Malvinas también, o si han estado presos ahora en democracia, si han estado presos, porque ahí también hay mucho intercambio de instrumentos y cosas de uso personal, como las maquinitas de afeitar, como les digo, los Gillette, los alicates y algunas veces hasta los cepillos de dientes, ¿sí? Entonces todo eso hay que preguntarle al paciente, obviamente generando un clima de confianza. Y otra profesión que es de riesgo, que me estoy acordando ahora, que hemos tenido muchos también en el hospital, son los camioneros. Los camioneros que hacen sus paradas técnicas en distintos pueblos, ¿sí? Donde los pueblos del interior, donde hay mucha prostitución, no utilizan métodos de barrera, entonces ahí en los camioneros tenemos mucha hepatitis B, y ahí, como les digo, entre lo que es relaciones sexuales no cuidadas y también compartir la maquinita de afeitar, el alicate, les digo, el cepillo de diente también se han dado casos, así que pregunten eso también. Parece insólito, pero es así. Así que bueno, ¿alguna más? Yo les cuento anécdotas porque son de las anécdotas que uno aprende un montón. Aparte yo siempre he tenido la muy mala suerte en la residencia de que las veces que yo estaba de guardia terminaba un paciente en trasplante hepático. Así que me conocí todos los centros de trasplante del país más o menos y la verdad que son tan estúpidas algunas causas que se podrían evitar eh, con mucha más información. Así que bueno, no sé, si tienen alguna duda. Yo tengo una consulta, hola, ¿cómo estás? Tengo una Hola, sí, pregunta decime. sobre hígado graso. Tengo varios Sí, pacientes que te traen ecografías que informan hígado graso, aumento de la sí, congenicidad compatible con, y a sí. veces uno no sabe bien qué tiene. A ver, yo asumo que uno tendría que pedir transaminasas para ver si también sería un diagnóstico bioquímico, como dijiste. Sí, Pero la realidad es que uno no sabe cómo hacer un seguimiento. De hecho, tuve sí. pacientes tratados con fibratos que me dicen esto lo tomo por el hígado graso. Y yo no entiendo bien Claro. por qué. O sea, más que Ahora, nada el seguimiento de esos pacientes es mi duda. bien. Ahora después de esta pausa sigue lo que es hígado graso, Genial. pero está bien porque, no, está bien para que la podamos responder durante la clase, pero sí, por supuesto, hay pacientes que vienen al revés, que vienen primero con una ecografía y después bueno, ¿qué hago? ¿Le pido o no le pido el laboratorio y qué le debería pedir?
Si vos tenés un paciente que ya te informa que tiene esteatosis hepática o compatible con, ¿sí? Ahí le tenés que pedir el hepatograma completo, ¿sí? GOT-GPT, ¿sí? Sí, yo sí les pido FAL y gamma GT porque lo completa al hepatograma, ¿sí? La bilirrubina también, y el perfil lipídico, ¿m? Porque vos le vas a dar fibratos al hígado graso que tenga aumento de triglicéridos. No le vas a dar a cualquier hígado graso, porque ya te voy a mostrar que no hay ningún fármaco a la actualidad, ¿sí? No sé si dentro de poco haya algo, pero no hay ningún fármaco que haya demostrado que sirva realmente para el hígado graso. Se han probado y se prueban actualmente muchas cosas, pero si el paciente no tiene aumento de triglicéridos en rango para medicar, ¿sí? No tiene ningún sentido medicarlo con fibratos. ¿M? Así que ahora vamos a ver el tratamiento del hígado graso, ¿sí? Genial. Buenísimo. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? ¿No? No, muy Bien. clarito, gracias, Juli. ¿Se ve ahí el power? Todavía no. Todavía No. no. Ahora sí. Ahí está, ahí se empezó. Vamos. Gracias. Sí, pero ahí estamos. Ahora bien. Bueno, entonces, ¿qué es la esteatosis hepática? Es simplemente esto, es lípidos, principalmente triglicéridos en los hepatocitos, ¿sí? Que exceden el 5% del peso del órgano. ¿Y por qué se llama esteatosis hepática no alcohólica? Porque en la lesión hepática por alcohol hay también aumento de lípidos, ¿sí? Entonces, en pacientes que no son etilistas severos y que tienen estas lesiones histológicas, ¿sí? Son muy similares, entonces se las ha dividido, si es alcohólico o no es alcohólico, ¿m? Pero es el popular hígado graso. ¿M? Y esto es importante que le explican a los pacientes. ¿Qué es? ¿Qué significa que tengo hígado graso? Es grasa en el hígado. La misma grasa que circula en tu sangre se está impactando en el hígado. O sea que más o menos es lo mismo que tener arteriosclerosis. ¿M? ¿Qué es lo importante del hígado graso? Que es una de las consultas más frecuentes en el consultorio de medicina general, clínica, del gastroenterólogo y del hepatólogo, ¿sí? Es muy frecuente y es cada vez más frecuente, ¿sí? Se ha estimado que afecta entre un 20 y un 30% de la población general. Es súper importante que el paciente se vaya con este mensaje de que su hígado graso puede evolucionar a la cirrosis y todas sus complicaciones. Por supuesto que no mañana va a ser cirrótico, sino que de acá a 20, 30 años, por eso hay que ocuparse del hígado graso, y que tiene un riesgo aumentado de mortalidad, sobre todo de causa cardiovascular, porque hoy vemos que el hígado graso es la manifestación hepática del síndrome metabólico, ¿sí? Yo creo que nos faltan mucho para que ya se lo considere como un criterio, ¿sí? Donde tenemos aumento de triglicéridos, donde tenemos intolerancia a la glucosa o diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión, obesidad central, ¿sí? Y todo lo que el síndrome metabólico trae aparejado. Y esto es lo que yo les decía, el hígado graso, su historia natural, es una simple grasa en el hígado que después puede inflamarse y hacer lo que se llama una esteatohepatitis no alcohólica, ¿sí? Que puede evolucionar a la fibrosis, hacer cirrosis y todas las complicaciones de la cirrosis, incluso el hepatocarcinoma. Entonces, la esteatosis simple, o sea, tener solamente grasa en el hígado, no tiene potencial de progresión, pero cuando ya esa grasa se empieza a inflamar, tiene más potencial de progresar hacia la fibrosis avanzada. Esto es para que sepan más o menos en una biopsia hepática, los riesgos de lo que se ha visto en varios trabajos es que aquellos pacientes que tenían esteatosis con cambios en la célula que se llaman balonización, tenían una tasa del 21% de desarrollo de cirrosis y cuando ya había signos de fibrosis en la biopsia, ¿sí? Era un 28, un 30% de probabilidad de llegar a la cirrosis, ¿sí? Acá vuelve a aparecer mi súper amiga la microbiota, porque también la microbiota está metida en todos lados. ¿Por qué? Porque se dice que una barrera intestinal que yo les decía el otro día, que estaba permeable, que no estaba en buen estado, que era muy débil, ¿sí? Permitía el pasaje de moléculas antigénicas, ¿sí? Que van a dar inflamación hepática.
Hay una estimulación de la respuesta inflamatoria local, se producen químicos intestinales que bajan la concentración de los ácidos biliares, los ácidos grasos de cadena mediana, ¿sí? Y se ha visto en algunos estudios, ¿sí?, que, por ejemplo, hay pacientes en los que han tenido sobrecrecimiento bacteriano y que ha mejorado eso, ha mejorado el hígado graso, pero son estudios muy chiquitos que tienen por ahí algunos errores metodológicos, pero que abren la puerta, ¿sí?, para estudiar la implicancia de la microbiota en el desarrollo de esteatosis. Y también hay distintos tipos de poblaciones bacterianas, como les decía el otro día, ya se ha descubierto cuál es la bacteria que nos protege a nosotros de la diabetes y que se están probando y se están diseñando unos probióticos que estén enriquecidos en esta bacteria, se llama Akkermansia esta bacteria, para darle a los pacientes diabéticos, a los pacientes obesos, porque mejoraría mucho lo que es el perfil metabólico de estos pacientes. Un paciente con hígado graso se puede presentar de forma asintomático o sintomático. Asintomático, como hablábamos recién, el que se hace una ecografía por otra cosa y le informan que tiene esteatosis, el que se hace un control de salud o se hace un análisis por otra cosa y tiene alterado su hepatograma, al que se le palpa una hepatomegalia discreta. Y en general los sintomáticos son muy pocos, o sea, puede haber algo de astenia, puede haber una molestia sorda en el hipocondrio derecho, pero como les he dicho al principio, en general no da, el hígado enfermo no da mucho dolor, a menos que haya una lesión que presione la cápsula de Gleason, ¿sí? Y ya en algunos casos ya verlo directamente como un cirrótico, pero el diagnóstico lo haces retrospectivo, o sea, te cae un paciente cirrótico al consultorio y le pedís estudios anteriores y te trae de hace 5 años alguna ecografía que le diga que tenía esteatosis, ¿sí? Entonces, en general, el paciente consulta por esto, un paciente que tiene síndrome metabólico, que puede estar asintomático, que está derivado, ¿sí? Porque tiene las transaminasas elevadas, ¿sí? De leve a moderada. Y esto quiero que se acuerden que siempre van a ver que la GPT está más elevada que la GOT en el paciente con esteatosis, ¿sí? Incluso pueden tener la GOT normal y ustedes van a ver que la GPT tiene un toquecito más y van a decir, este paciente es obvio que tiene hígado graso, ¿sí? Y como decían recién, un hígado hiperecogénico, ahí van a decir compatible con esteatosis leve, moderada, severa, simple, distintas formas que ponen los ecografistas. Recuerden que la ecografía es operador dependiente, o sea que la ecografía o sea, con que sepan que tiene esteatosis suficiente, ¿sí? Lo que a nosotros nos pone el sello de que ese paciente tiene más o menos esteatosis es la biopsia hepática, ¿sí? Puede aparecer a cualquier edad, ¿sí? Mayor prevalencia entre la quinta y la sexta década, yo no estoy muy de acuerdo, estoy viendo pacientes cada vez más jóvenes con hígado graso, ¿sí? Y es la causa más frecuente de aumento de GPT en la niñez y la adolescencia. Recuerden esto, ¿sí? Que un cociente GOT-GPT menos de 1, ¿sí? Es el del hígado graso. Cuando es más de 2, estamos ya ante una esteatohepatitis, y eso es importante en el seguimiento del paciente. Que si mantienen las transaminasas un poquitito elevadas, hagan la división GOT sobre GPT y fíjense cuánto les da el cociente. Si les venía dando 1 todo el tiempo, ¿sí? Y de golpe les da 2, hay que prestar atención porque probablemente esté inflamándose ese paciente, sí, ya haya que derivarlo al hepatólogo para que le haga una biopsia. El resto de su hepatograma está absolutamente normal, ¿sí? Y eso es lo que dice la ecografía. El hígado se encuentra brillante, hay aumento de la ecogenicidad comparada con el riñón, ¿sí? Y se atenúan los vasos y el diafragma. También lo pueden informar por tomografía, a veces también lo informan por resonancia, por otras cosas, ¿sí? Y esto es lo que les decía al principio, recuerden la importancia del pronóstico en estos pacientes, ¿sí? Que no hagan esteatohepatitis para que no evolucionen a la fibrosis y sus complicaciones. Entonces, el tratamiento. Más que nada, lo más importante es la terapia del comportamiento, como decimos, ¿sí? Bajar de peso, ejercicio físico y corregir todos los factores que estén asociados con ese paciente. La obesidad, si hay dislipemia, prevenir la diabetes, ¿sí? Eso en todos los pacientes. Y el tratamiento farmacológico, que va a ser más del especialista, en aquellos pacientes que tengan esteatohepatitis con fibrosis.
A ver, lo ideal sería que todos los pacientes puedan hacerse biopsia hepática, pero no vamos a estar biopsiando a todos los pacientes con hígado graso. O sea, lo decimos es un montón, pero bueno, también si te pones a pensar, un cateterismo también es un montón. O sea, lo que es en salud, poner en la balanza, por supuesto que no se gastaría en salud en hacer una biopsia hepática a todos los pacientes, pero sí sería ideal para realmente documentar la importancia, o sea, qué tan graso está ese hígado, ¿sí? Y ver qué chances tiene de progresar a la cirrosis. Y en base a eso, focalizar el tratamiento. Pero además, ustedes capaz que han leído o van a escuchar que si tenemos métodos no invasivos, que tampoco están al alcance de todo el mundo, uno de ellos se llama FibroScan, que es como una ecografía, ¿sí? Es un transductor que lo que mide es la elasticidad hepática, por así decirlo. Se apoya un transductor acá en la parrilla costal, hacia, no tanto el hipocondrio, sino más el flanco, ¿sí? Y bueno, y se hace un cálculo, la máquina hace un cálculo y nos puede dar un indicio de que si el paciente tiene o no tiene fibrosis, ¿m? Pero no nos sirve para cuantificar grasa. O sea que en los pacientes con hígado graso que ya llevan mucho tiempo, como les digo, que les está dando más de 2 el cociente, ¿sí? Podemos hacer un FibroScan, que acá en Tucumán lo hace una sola doctora no me acuerdo si en Concepción o en Monteros, pero sería ideal que algún hospital de acá de Tucumán lo tenga el FibroScan porque es un método no invasivo para determinar fibrosis. Entonces, pacientes cirróticos y eso que necesitamos ver el grado de fibrosis, sería muy bueno tener un FibroScan en los hospitales. Y además nosotros también en la especialidad tenemos unos scores que con el laboratorio también podemos predecir fibrosis, ¿sí? O sea que sí hay herramientas, pero no hay nada que reemplace a la biopsia por ahora. Entonces, cuando ustedes reciban a su paciente con la ecografía y diga, ¿qué es eso del hígado graso? Y ustedes le expliquen, le tienen que decir, vos tenés que cambiar tu alimentación, ¿sí? Acá esto ha pasado por la alimentación principalmente. Entonces, debe ser derivado a un nutricionista, y que el nutricionista le enseñe a comer, le separe, le distribuya las grasas buenas, las grasas malas, que le aporte más fibra, que disminuya la cantidad de carnes, ¿sí? Tiene que estar con un nutricionista, sí o sí. Tiene que haber un descenso de peso gradual, tiene que ser sostenido. No hay algunos dicen un 10%, un 15%, no hay que decirle al paciente cuánto tiene que bajar de peso, porque eso lo va, lo va a estresar, digamos, lo va a presionar y va a hacer que cuando no logre ver los objetivos del descenso de peso, se frustre y deje todo. Y lo que en realidad queremos es eso, una terapia del comportamiento, que el paciente cambie su forma de alimentarse. Más que nada, para disminuir, digamos, todo lo otro que tiene aparejado el hígado graso, que son las enfermedades crónicas de nosotros, hipertensión, coronariopatías, diabetes, arteriosclerosis, todo eso, ACV. Entonces, eso tiene que saber el paciente, que él tratando el hígado graso disminuye en 1.000.000 de posibilidades el desarrollo de todas las otras enfermedades y las complicaciones, ¿sí? Y sobre todo de la cirrosis, que es a lo que la gente le tiene muchísimo miedo. Y tienen que iniciar o aumentar su actividad física. Tiene que ser una actividad física aeróbica. Piensen que tiene que quemar grasa, ¿sí? Entonces, paciente hace funcional, sí, transpira un montón, pero no es aeróbico, ¿sí? O sea, que hagan, que salga a correr, que ande en bici, que salga a caminar, que camine en la plaza, con 3 veces a la semana, 40 minutos por día de una caminata, es más que suficiente para una persona que era sedentaria, ¿sí? No le exijamos de una al paciente que tiene que ir ya a un gimnasio, ya a Zumba, a comprarse una bicicleta, no. Ir asesorándolo con la actividad física también, ¿sí? Y la dieta tiene que ser baja en grasas, baja en hidrato de carbono y en general se prefiere lo que es la dieta mediterránea, pero eso más del manejo del nutricionista, ¿sí? Y con respecto a lo farmacológico que hablábamos recién, no hay ningún tratamiento farmacológico que haya sido aprobado todavía para el hígado graso, porque son los trabajos, el problema que tienen es que necesitan biopsia, entonces ningún paciente se va a prestar a biopsiarse cada 2 por 3, y también necesitan de varios años, porque la evolución a la fibrosis lleva muchísimo tiempo, entonces
son estudios que quedan medio cortos en algunas cosas. Pero ¿qué es lo que se ha usado y se usa? Si tenemos pacientes con insulinoresistencia, además de la dieta para bajar de peso, se puede considerar la cirugía bariátrica, pero no es una indicación absoluta de cirugía bariátrica el hígado graso. Se pueden usar pioglitazonas, el liraglutide, no sé si lo han escuchado nombrar, que ha sido un boom el año pasado o el anteaño pasado, que lo han divulgado como se vino el tratamiento de la obesidad, el liraglutide, que es una inyección que te la tenés que poner, bla, bla, bla. Bueno, le han hecho muchísima propaganda, pero la verdad que tienen por ahí más problemas que virtudes el liraglutide, además que es carísimo. Y este que se llama ácido beticólico, que es de la familia del ácido ursodesoxicólico, si lo han escuchado nombrar, también se lo ha usado que actúa a nivel de la bilis. Y para bajar el estrés oxidativo o la inflamación se ha usado vitamina E, pentoxifilina, ¿sí? Y algunos anticuerpos monoclonales. La vitamina E todavía se está usando, ¿sí? Vienen las capsulitas de vitamina E y es vitaminas, que no te hace nada tampoco. O sea, que le pueden dar al paciente, le pueden dar las cápsulas de chía, por ejemplo, si no es muy marcada la hipertrigliceridemia, pero el objetivo, o sea, del tratamiento farmacológico es corregir los otros trastornos. O sea, si tiene, como decíamos recién, triglicéridos altos y está en rango de medicación, empezarle fibrato, se le puede dar vitamina E, se le puede dar las cápsulas de chía, ¿sí? Si tiene insulina resistencia, bueno, ver si usará metformina, pioglitazonas, esas cosas, ¿sí? Y lo que les decía del descenso de peso, se ha visto en algunos trabajos que más del 5% del peso mejora la esteatosis y entre el 7 y el 9 mejora la inflamación, ¿sí? Y lo que es la cirugía bariátrica, como les decía recién, hoy no es una indicación formal de cirugía, ¿sí? Pero mejora mucho la esteatosis, ¿sí? La esteatohepatitis y la fibrosis. La mayoría de los pacientes bariátricos al control, más o menos al año de operados, no tienen absolutamente nada de hígado graso, ¿sí? Y sí es importante que pacientes ya cirróticos tienen obviamente una mortalidad mucho más aumentada, se operan siempre y cuando estén compensados. Entonces, puntos claves en el hígado graso: la terapia del comportamiento tiene que estar indicada en todos los pacientes para prevenir las complicaciones cardiovasculares y metabólicas, ¿sí? Desde el punto de vista hepático, dieta y ejercicio son efectivos cuando alcanzan más del 5% del peso corporal. O sea que esto díganle a los pacientes, mira, vos buscás en internet todo lo que vos querás, pero lo único que está demostrado es que la dieta y el ejercicio físico te van a ayudar a mejorar tu hígado graso, ¿sí? Así que mejor invertir en unas zapatillas buenas, ¿sí? Y en cerrar la boca y ocuparse del hígado graso, ¿sí? Los pacientes obesos, ¿sí? Que sean candidatos a cirugía bariátrica van a mejorar muchísimo su hígado graso, algunos van a revertir, y todavía no hay terapias farmacológicas aceptadas. Ni Estados Unidos ni Europa, miren si la vamos a tener en Argentina, ¿sí? Solamente un tratamiento farmacológico debería empezar a evaluarse en nuestros pacientes si llegan a tener esteatohepatitis y ya tienen indicios de fibrosis, ¿sí? Ahí les pongo lo de la vitamina E y nada más. Eso es todo. Bien. No sé si quedó algo, si se respondieron algunas dudas que tenían sobre hígado graso. Me parece que es lo más común que deben ver en el consultorio de lo que es hígado. Sí, es lo más común. Bien. Sí, es común y en mi caso me sigue pareciendo controvertido buscarlo, diagnosticarlo, ya que no tenemos un tratamiento Claro. para corregirlo, controlarlo. Yo siempre pienso que cuando el tratamiento es cambiar el estilo de vida, también pienso lo difícil que es cambiar un estilo de vida y lo complicado que es. Me hace acordar mucho el concepto de prediabetes por esta cuestión de, bueno, te voy a buscar algo que no sé a qué va a evolucionar, pero Exacto. te lo estoy detectando temprano. Sí, sí, totalmente. Pero mira, yo tengo un caso muy, muy claro, que es el caso de mi marido. Mi marido, él hace unos años, hace unos 4, o sea, él es el colmo de lo que me puede pasar. Hace unos 4 años más o menos, yo recién empezaba la residencia, hace una hemorragia digestiva. Yo llevaba creo que una semana en gastro, me quería morir. Es una hemorragia digestiva
y tenía una esofagitis. Bueno, le hacemos IBP, qué sé yo, se hace una endoscopia de control porque se la quería hacer, así como la gente que se quiere hacer cosas por hacerse, y le encontramos una varice esofágica. Yo ya me veía viuda en 2 meses, o sea, un lío total por la varice esta aislada que tenía pedorrísima, perdón. Todo esto va a quedar grabado para el resto del mundo, pero bueno. Entonces empezamos 1.000.000 de estudios, al punto que se termina operando de la